Ok, muchachos traders, quiero hablarles un poco de cómo impactan o cómo saber qué tipo de noticias impactan el índice que nosotros operamos. Nosotros, la manera más correcta, ya que no somos analistas fundamentales ni nada, pero somos analistas técnicos y sabemos que hay cierto tipo de noticias que afectan específicamente el índice que estés operando. Nosotros operamos el índice Nasdaq, por ende, le afectan al índice Nasdaq, le afectan noticias de tipo económico, también noticias de tipo de las empresas que lo componen, que tienen más peso que otras dentro del índice. Entonces es importante, para simplificar esto, es importante entender cuáles son esas noticias que realmente afectan el índice. En este caso, la manera más fácil de tenerlo, ¿no? sin entrar en profundidad es, hay una página que se llama Forex Factory. Esa página te dice, tiene una leyenda abajo donde tienen las noticias que tengan alto impacto, bajo impacto o un mediano impacto, ¿no? Hay muchas noticias dentro de ese índice, pero las que nosotros realmente nos importan son saber cuáles son las noticias de alto impacto. Y esas noticias vienen en la leyenda, aparecen con una carpetica roja. Dentro de esta página hay una parte donde dice calendario. En ese calendario te va a dar una lista de noticias ordenadas por el color de cada carpeta, por horas y por el tipo de noticia que es, ¿no? En este caso vamos a filtrar que sea noticias rojas y podemos ir a la parte de derecha donde te va a dar la descripción, donde te dice lo que se espera de esa noticia, lo que fue la noticia antes de eso y bueno, si el resultado ya se dio, ahí te va a aparecer el resultado. Pero realmente lo que tenemos que entender en esto es que hay unas noticias que no es que cambien lo que va a ser el mercado a largo plazo, pero sí son entradas de dinero rápidas que entran en el mercado, movimientos muy fuertes, que es lo mejor para lo que hacemos nosotros y la mayoría de personas, estar fuera de esas noticias, porque muchas veces son comportamientos erráticos que no tienen nada que ver con la noticia. ¿Entiendes? Muchas veces ese tipo de noticias ya están descontadas antes de que el mercado abra y simplemente aprovechan ese tipo de condiciones de mercado para hacer movimientos muy rápidos, sacar posiciones o hacer cosas que realmente no tengan sentido con lo que va haciendo el mercado. Más allá de entender todos los tipos de noticias, aprenderlas a interpretar, con que tú sepas que hay una noticia en un momento determinado y trates de estar fuera de esa noticia, al menos que tengas una estrategia que opere noticias, pero en el caso de nosotros no lo hacemos, buscamos unas condiciones de mercado más normales, usamos esto para protegernos, porque también pasa otra cosa, aparte de los movimientos erráticos que da el precio en este tipo de noticias, en este tipo de noticias también puede tener el riesgo de que sea tan violenta la noticia que nosotros usamos una herramienta que se llama Stop Loss, que es para controlar las pérdidas. Hay una posibilidad de que la noticia sea tan fuerte que haya un deslizamiento y tu orden de stop no se tome. Entonces es un riesgo innecesario. Son condiciones de mercado que para cuando uno está empezando, que no tiene una cuenta que pueda aguantar o que tenemos un stop loss definido, lo mejor es salirse de esas condiciones de mercado y no operarlas. No significa con esto que no se pueda operar, que no haya estrategias que no se puedan operar. Pero yo recomiendo al principio olvidarse de operar noticias, olvidarse de estar en esas condiciones de mercado. No es necesario, ¿ok? No es necesario para poder tener una consistencia y siempre abordando esto como controlar el riesgo, ¿no? El riesgo, siempre hay un riesgo, pero ese riesgo controlado. Eso sería mucho apostar porque muchas veces se van a dar cuenta de que la noticia puede ser buena, ¿ok? En teoría, pero las personas que están dentro del mercado reaccionan de otra manera o simplemente ya la noticia está descontada y como saben que las personas pueden ir a simplemente decir, que la noticia fue mala, yo voy a vender. Ya los inversores también experimentados saben ese tipo de movimientos, cómo piensan las masas y van en contra de eso. Entonces nosotros debemos salir y entender que el mercado funciona así. Normalmente los participantes del mercado que tienen el poder de mover el mercado ya tienen los resultados, tienen información privilegiada donde ellos ya pueden tomar decisiones o toman decisiones mucho antes que nosotros los traders retails. ¿Okay? Entonces esto es muy importante saberlo. También para esto hay algo que sí impacta y que sí que son noticias que no aparecen dentro de Forex Factory, pero que uno debe entender que son noticias, que son los earnings, son noticias que todas las compañías públicas dentro de Estados Unidos, bueno, no sé cómo sea en otra parte del mundo, deben reportar cada 3 meses sus ganancias y pérdidas, ¿okay? Ellos deben reportar cuánto ganaron, cuánto perdieron, cuánto dinero deben, o sea, los planes que tenían, las proyecciones de venta, todo lo que, o sea, les exige el gobierno de Estados Unidos por ser compañía pública y aceptar que inversores pongan su dinero en ella. Entonces debemos conocer cuáles son las compañías que integran el índice que estemos operando, ¿okay? Para poder
y cuál de esas compañías tienen más impacto en el índice. Por ejemplo, en el índice Nasdaq, específicamente, que es el que nosotros operamos, en ese índice hay 100 compañías, por ejemplo. Pero dentro de esas 100 compañías hay ciertas compañías que son las más grandes, las que tienen más capitalización, que tienen más impacto en el índice. Esto significa que si Amazon, que es una de las que está en este índice, sube o baja, como tiene tanta repercusión en el índice, el impacto que va a tener dentro del índice va a ser mucho mayor que si, por ejemplo, entra una compañía que también compone el índice como Dollar otras compañías que no son tecnológicas pero que están dentro del índice y que no tienen ese peso, ¿ok? Y no van a mover el mercado prácticamente en nada. Entonces siempre es importante entender esos puntos claves, porque más allá de poder interpretar la noticia, si sea positiva o negativa, como ya dije, muchas veces el mercado se comporta de otra manera, o sea, o no lo hace en el momento de la noticia, sino que va en otra dirección. Pero siempre es bueno saber cuándo son esos momentos donde esas compañías reportan, que son cada 3 meses, y qué días, si reportan antes de la apertura, después de la apertura. Eso se puede ver en una página que se llama Earning Whisper. Ahí puedes ver el calendario también de noticias, yo lo voy a estar poniendo por aquí en algún lugar de este video. Y ahí es bueno proyectarse. ¿Por qué? Porque más allá de que podamos predecir los resultados, ese tipo de condiciones de mercado donde las compañías que componen un índice están dando sus reportes de ganancia, trae movimientos tendenciales dentro del mercado. Básicamente para nosotros que usamos una operativa tendencial, son situaciones o condiciones de mercado que nos favorecen. ¿Ok? Más allá de conocer el resultado, de interpretarlo, nosotros como analistas técnicos necesitamos ciertas condiciones de mercado. Ese tipo de condición, que sea cada 3 meses, crea esa situación para nosotros más favorable, y es donde nosotros podemos tener ventaja. Entonces es bueno saber, más allá de las noticias de económicas que son repetitivas y se dan cada cierto tiempo y las podemos buscar en Forex Factory, también tenemos que conocer y entender las compañías que componen el índice que operamos, en este caso el Nasdaq, y saber cuándo son esos momentos donde reportan, esperarlos, ver, siempre estar empapado de lo que está pasando en esas compañías, sobre todo las más importantes, y seguir con tu plan normal, pero saber entender que muchas veces nosotros como operativas tendenciales no podemos saber cuándo hay tendencia. Tenemos que hacer siempre lo mismo y esperar que la tendencia fluya y nosotros poder obtener ganancias. Pero aquí tendríamos como ese plus de entender que más allá de que el precio sea bueno o malo, como nosotros podemos ganar en las subidas y bajadas del mercado, podamos tener ventaja porque el mercado va a estar en una tendencia, y eso es lo que nosotros más buscamos en este tipo de operativas. Así que los dejo con este video. Voy a estar poniendo aquí las páginas para que ustedes puedan ver, y suerte para todos.